Mi esposa me dejó fuera de casa por asistir a un baby shower, y cuando intenté entender su reacción en terapia, terminé descubriendo lo que ocultaba. Y usé su propio juego para dejarla humillada. Nunca pensé que un baby shower pudiera destrozar mi vida en menos de 24 horas, pero aquí estoy. Todo empezó el sábado pasado. Una amiga cercana me había invitado al baby shower de su hermana y, para ser honestos, no pensé que fuera gran cosa. Un par de globos, cupcakes, juegos ridículos, nada que pudiera causar drama en casa. Pero cuando le dije a mi esposa que iría, su cara cambió. No una cara molesta normal, sino una mezcla de horror, furia y algo que ni siquiera sabía que existía en nuestra relación. «No quiero que vayas», dijo. Su voz estaba baja, casi venenosa. Yo me reí pensando que exageraba. Le aseguré que solo sería un par de horas y que volvería a tiempo para nuestra cena. Pero al salir, me dio un ultimátum ridículo. «Si vas, no vuelvas a casa hoy». No quise discutir. La idea de quedarme fuera de casa por un baby shower me parecía absurda, así que me fui. El viaje hasta la casa de mi amiga fue surrealista. Mensajes de ella preguntando si me había olvidado de nuestra vida juntos. Llamadas que ignoré y un silencio que se sentía más pesado que cualquier insulto. El baby shower, por cierto, fue exactamente lo que esperaba. Juegos cursis, risas forzadas y cupcakes de colores que parecían sacados de un dibujo animado. Pero algo cambió en mí esa tarde. Mientras ayudaba a montar unos globos que caían una y otra vez, empecé a pensar en mi esposa y en esa reacción desproporcionada. ¿Qué estaba pasando realmente? Al regresar a casa encontré la puerta cerrada. Mi llave ya no funcionaba y un mensaje en la mesa. «Hoy aprenderás lo que se siente estar fuera, y no me importa que lo entiendas o no». Me senté en el sofá del vecino, intentando digerir lo absurdo de la situación, mientras recibía miles de notificaciones, fotos, memes, incluso un video mío entrando al baby shower con un sombrero ridículo de tío genial que alguien había tomado sin que me diera cuenta. Me sentí humillado, sí, pero también había algo dentro de mí que necesitaba entender. Así que hice algo que nunca pensé. Pedí una sesión de terapia, pero con ella. No para reconciliarnos aún, sino para entender su reacción. Y, si era posible, descubrir la raíz de esa locura. No sabía que la terapia sería el lugar donde se revelaría todo lo que había estado ocultando, y que mi venganza no tardaría en gestarse de la manera más inesperada. La sesión de terapia fue incómoda, desde el primer segundo. Entramos los dos al consultorio y la terapeuta nos miró con esa mezcla de paciencia y curiosidad que solo los profesionales desarrollan después de escuchar peleas ridículas de parejas. Yo estaba decidido a mantener la calma, a no dejar que la emoción me controlara, aunque por dentro mi mente era un torbellino. Le pregunté directamente: «¿Por qué reaccionaste así por un baby shower? No era nada serio». Y ahí fue cuando todo empezó a desmoronarse. Ella me miró, con esa sonrisa falsa que uno finge cuando no quiere decir algo, y soltó: «Porque no confiaba en ti». Me quedé congelado. ¿Confiaba en mí? Llevábamos 10 años juntos, pero entonces la terapeuta intervino y pidió que profundizáramos. Fue como abrir una caja de Pandora. Empezó a hablar de secretos, de mensajes eliminados, de llamadas que no eran importantes, pero que de repente cobraban sentido. Todo apuntaba a que había estado jugando un juego conmigo que yo ni siquiera sabía que existía. Fue un momento revelador y humillante a la vez. Mientras escuchaba, entendí por qué había montado aquella escena del baby shower. No era por mí, sino por un asunto con alguien más. Sí, había estado engañándome emocionalmente, usando pequeñas mentiras y manipulaciones para probar mi reacción, casi como un juego psicológico que ella controlaba perfectamente. Pero yo no estaba dispuesto a quedarme en la humillación. Empecé a planear cómo darle la vuelta. Recordé cada pequeño detalle, cada manipulación, y decidí que si iba a afrontar esto, sería con su propio juego. Esa misma noche, mientras ella creía que yo estaba digiriendo todo y preparándome para pedir perdón, yo ya había empezado a estructurar un plan para exponerla no con violencia ni gritos, sino con algo mucho más potente: humillación visual y directa, algo que ella jamás olvidaría. La ira que había contenido se convirtió en algo frío y calculador. Si ella había armado un espectáculo para humillarme, yo iba a devolverle el favor con la misma moneda. Espectáculo público, evidencia irrefutable y, si se podía, un toque de comedia para que la memoria quedara tatuada en su orgullo. No buscaba hacerle daño físico, quería exponerla, desenmascararla con su propio guión.
Primero, aproveché lo que ya tenía: fotos, capturas de pantalla y los mensajes eliminados que por suerte había logrado recuperar con un técnico amigo que me debía un favor. No eran solo conversaciones, había GIFs, notas cariñosas, hasta planes que sonaban peligrosamente a "no es nada". Además, recordé pequeños hábitos suyos: la forma en que escondía su teléfono bajo la pulmada, la risa que hacía cuando le hablaban al privado, y los convertí en pistas. Mi plan tenía 3 actos. 1. Crear un evento público donde ella no pudiera escapar. 2. Preparar una revelación visual imposible de ignorar. Y 3. Rematar con algo que la dejara roja, pero que el resto pudiera reírse sin maldad excesiva, más como una comedia negra, para que quedara claro quién había jugado con quién. Monté el escenario con la sutileza de un mago. Invité a la familia cercana, sí, aquellos que la iban a juzgar, y a varios amigos en común, bajo el pretexto de noche de juegos para celebrar la reconciliación. Mi esposa había hablado con algunos de ellos antes fingiendo estar dolida por mi supuesta indolencia, así que todos creían que yo quería arreglarlo. Reservé una sala en el bar que íbamos siempre. Me aseguré de controlar la playlist, el proyector y el micrófono. Cuando llegó, estaba vestida como si fuera un juicio social. Elegante, sonrisa de mármol y ese aire de víctima que tanto practicaba. Yo la saludé con calma, como quien entra en escena sin saber el libreto. Durante la primera media hora la conversación fue tensa, pero la gente estaba a mitad entre la empatía y la curiosidad. Entonces activé el acto 2. Sin avisar, pedí el micrófono. Me levanté, dije unas palabras breves, algo como "gracias por venir, tengo algo que mostrar", y conecté mi teléfono al proyector. En la pantalla apareció la primera imagen, una captura de pantalla de su teléfono, con su nombre en la cabecera de la conversación. Ella intentó levantarse, pero la señora Morales de al lado la sujetó por el brazo, con cara de ¿qué demonios está pasando aquí? La sala se quedó silencio. No por mucho tiempo. Proyecté más. Mensajes cariñosos a altas horas, fotos de escapadas solas, que no eran tan solas, y lo peor, un video corto donde se reía con una voz que no era la mía, llamando a la otra persona por un apodo que yo nunca había escuchado en casa. Cada fotograma era una daga aplicada con precisión. Ella empezó a tartamudear excusas. La víctima ahora estaba perdida entre la sorpresa y la rabia. Pedí otra cosa. En la pantalla apareció una copia del ridículo video del baby shower que alguien había grabado. Sí, el sombrero de tío genial, pero con subtítulos que yo mismo añadí en los que, con humor ácido, narraba sus mensajes y su inyección de pruebas falsas de mi supuesta infidelidad que había usado para justificar su teatro. La combinación fue perfecta. Risa nerviosa, silencio cargado, y luego la explosión. Ella intentó silbar, hablar, pedir calma, pero su juego había sido traducido a su propio idioma. Exposición pública en formato meme de 3 minutos. Para rematar el acto cómico, había preparado un pequeño montaje visual, una diapositiva con fotos de ella compitiendo en pequeñas pruebas para medir mi reacción, todas fingidas, acompañadas de stickers ridículos. Globos, cupcakes y ese sombrero de tío genial. La sala no pudo evitar soltar unas cuantas carcajadas. No eran risas crueles. Era el alivio de ver al manipulador descubierto. Lo que ella no esperaba fue el acto 3. Había hecho imprimir, sin que ella lo supiera, unas camisas con la caricatura de su juego, una versión cómica de ella con un maletín de secretos, y las repartía entre los asistentes como souvenirs. Cuando la gente comenzó a llevarse las camisas, la imagen de ella en la caricatura quedó pasando de mano en mano, comentada y publicada en historias de Instagram en tiempo real. La humillación no fue un grito, sino algo más sutil y persistente. Su reputación convertida en meme ambulante. Su cara cambió de todo a nada. Las lágrimas llegaron tarde, y cuando lo hicieron, ya no tenían el efecto esperado. Nadie la consoló como antes. Empezaron a preguntarle a ella, no a mí, por explicaciones. Me senté, respiré y dejé que hablara. La escuché desmoronarse con palabras que ya no tenía la más mínima credibilidad. Sí, había ganado. No me sentía eufórico, más bien un alivio helado. Había restituido mi dignidad con su propio juego, y al mismo tiempo le había devuelto la vergüenza que me había infligido. Fue una victoria que dolía tanto como la traición. Cuando la noche terminó, la gente se dispersó con las camisas y las historias. Las redes no tardaron en amplificarlo. Ella se fue sola, sin el abrazo de nadie. Caminó por la acera con la cabeza baja, y por primera vez la vi tan pequeña y tan humana fuera de sus manipulaciones. Esa noche me acosté sin dormir, pensando en lo que había hecho.
y en lo que había perdido. Había logrado exponerla y humillarla públicamente, pero también había roto lo que quedaba de nosotros. Sentí frío, no triunfo. Sabía que el final se acercaba, pero no estaba listo para un cierre fácil. Había más que explicar y más que enfrentar. Lo que había empezado como una venganza perfecta todavía tenía secuelas que resolver. Al día siguiente, la casa estaba silenciosa, casi fantasmagórica. Mi esposa no había vuelto a entrar, ni llamadas ni mensajes de disculpa. La humillación había hecho su trabajo. Ella sabía que no había vuelta atrás, que todos habían visto lo que antes solo existía detrás de puertas cerradas. Lo primero que hice fue enfrentar mi propia mezcla de emociones. Alivio, tristeza, enojo y una satisfacción fría, porque por fin había recuperado algo que creía perdido: dignidad. Pero también sabía que nuestra relación estaba rota, que todo lo que habíamos construido se había hecho añicos en cuestión de días. Lo curioso fue cómo reaccionó la gente cercana. Algunos me felicitaron en privado por haber expuesto la verdad. Otros me miraban con una mezcla de incredulidad y temor, como si hubieran presenciado un experimento social demasiado extremo. Nadie cuestionó que yo hubiera hecho lo que tenía que hacer: usar su propio juego en su contra. Ella, por su parte, empezó a aparecer en redes sociales. No yo, sino las historias de amigos y conocidos que habían tomado fotos del evento, como la protagonista de un escándalo ridículo. La humillación que yo había planeado se extendió más allá de mi control, y lo vi con sentimientos encontrados. Por un lado, la justicia poética era deliciosa. Por otro, la pena de verla desmoronarse me daba cierta culpa. No hablamos por semanas. Cuando finalmente la vi, era diferente. Más pequeña, menos segura y por primera vez sin máscaras. Hubo un intento de explicación, disculpa y reproche mezclados, pero su voz no tenía la fuerza de antes. Yo, por mi parte, escuché, asentí y decidí que no habría reconciliación. La confianza estaba rota y no podía reconstruirse con palabras después de todo lo que pasó. Decidí mudarme temporalmente a un apartamento cercano mientras organizábamos lo legal. Aunque había ganado la batalla emocional y social, sabía que la guerra de nuestra relación estaba perdida. La humillación pública no era suficiente para curar heridas profundas, pero sí fue un cierre simbólico. Había usado su propio juego en su contra, y, por primera vez, ella conoció el sabor de lo que me hizo sentir. Ahora miro hacia adelante. Aprendí algo importante. Nunca subestime la capacidad de alguien para manipular, pero tampoco subestimes tu propia capacidad de defenderte, incluso con humor, astucia y un poco de audacia visual. Y aunque todo terminó, me quedo con la pregunta: ¿realmente se puede volver a confiar en alguien después de descubrir lo que ocultaba? ¿O algunas humillaciones son tan definitivas que marcan el final inevitable de cualquier relación? Si te gustó la historia, no olvides darle like, dejar tu opinión en los comentarios, compartir y seguirme.